Vamos ya con nuestra última mesa de actualidad de la semana. Damos la bienvenida al abogado Ignacio Navarreta. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y también al exdirector provincial de Educación, Juan Carlos Rodríguez Santillana. Bienvenido, buenas noches, ¿cómo estamos? Muchas gracias, buenas noches. Primer asunto, el defensor del profesor, además un tema del que tú sabes mucho, Juan Carlos, el defensor del profesor de Castilla y León atiende cada año más casos. El sindicato presentó ayer, AMPE, presentó ayer el balance del curso pasado y los resultados no son buenos. Atendieron 81 casos en toda la comunidad frente a los 74 del año pasado. 26 se debían a conflictos con los alumnos, 28 a cuestiones con los padres de ellos y el resto a situaciones relacionadas con el entorno laboral, como por ejemplo problemas con sus compañeros o con la dirección. En lo que es el conjunto de la comunidad, ¿cómo calificas este dato de 86? Bueno, primero vamos a aclarar la fuente. Esto, quien lo oiga, el defensor del profesor de Castilla y León puede creer que es como el defensor del pueblo, el procurador del común. Nada tiene que ver. He dicho que es el sindicato AMPE. Claro, esto es un sindicato de profesores AMPE que ha creado un teléfono, un correo electrónico para que los profesores de su sindicato, y entiendo que otros que quieran hacer alguna consulta sobre su situación personal o laboral lo hagan. Pero esto no tiene más valor porque también cualquiera de los otros sindicatos podría sacar una estadística diciendo qué profesores son los que acuden a ellos solicitando y atención. Como es la única que tenemos, vamos a valorarla. Sí, no, hay otra. ¿Qué dice? No, vamos a ver, la otra es la Junta, la Consejería de Educación, hace ya años que creó un servicio jurídico profesional de atención externo a la propia Consejería, de atención al profesorado, a los padres y sobre a los alumnos por conflictos que puedan tener entre iguales o de unos con otros, padres con profesores con padres, etc. Bien, para que esto quede claro, en el Burgos viene siendo tradicionalmente 4 o 5 casos los que al final se concretan al año, al curso, 4 o 5 casos, y los que acaban, muchos de ellos, en resoluciones judiciales. Ese es el dato real, el dato, porque claro, las consultas que telefónicamente se pueden hacer a un sindicato sobre situaciones laborales del tipo que sean, pues la verdad es que no pueden considerarse más. Ahora bien, el hecho de que haya dicho yo hace un momento 4, 5 o 3 no quiere decir que no sean graves. Un solo caso que ocurriera en el ámbito escolar de este tipo sería grave, y sobre todo aquellos que acaban en resolución condenatoria para alguna de las partes. Y sobre todo, siempre digo, al que le toca, por más de, claro, en un colectivo de 5.000 profesores y de 61.000 alumnos, pues evidentemente porcentualmente es muy poco, pero repito, en este caso el número no es el importante, con 1 o 2 que hubiera ya serían realmente graves. Hombre, de todas formas no me sorprende que haya casos, porque por ejemplo los sanitarios están en las mismas circunstancias que los docentes, ¿no? Lo que pasa es que quiero dejar claro que se trata de conflictos, lo que atiende este servicio externo contratado para la consejería, es casos de profesores con alumnos, alumnos con profesores, entre profesores, profesores con padres, padres con profesores, o sea, que es multidireccional la atención y problemática, sí. Nacho. Yo poco puedo aportar más de lo que haya dicho Juan Carlos, porque él conoce muy bien el asunto. Lo único que sí que me parece relevante es el ejercicio de confusión que supone utilizar cierta terminología como puede ser esta para personas profanas en la materia como soy yo, como pueden ser muchos de nuestros televidentes. Pues lógicamente pareciera que estamos hablando de una figura institucional, representativa, elegida pues con un determinado procedimiento, y en realidad pues estamos hablando de lo que estamos hablando, de lo que ha aclarado Juan Carlos, que es un sindicato, ¿no? Y luego sí que me parece que una reflexión en torno a todos estos órganos, plataformas, mesas, análisis, y luego la figura del defensor, ¿no? Hoy casi diría que no eres nadie si no tienes un defensor de algo, ¿no? Un defensor del paciente, un defensor del médico, un defensor del profesor. El defensor del tertuliano de televisión. Entonces habrá que crear la del defensor del tertuliano de televisión. Para eso estoy yo, para defender. No sé, a mí me parece que a base de crear todo este tipo de madeja de órganos y demás, pues al final lo que se incrementa precisamente son esos niveles de confusión. Luego las cosas en la vida considero que son mucho más sencillas, ¿no? Y también considero que la administración juega un papel siempre de equilibrio, de fiel de la balanza cuando surgen problemas. Hay sus órganos de representación, hay sus órganos de participación donde se pueden analizar todas las cosas. No sé, en definitiva quizás es tratar
tratar de ocupar muchas veces minutos de informativo, minutos de noticias. Es que esto no es un órgano de ningún tipo, es simplemente... Por eso digo que no Sí, pero bueno, que nos están viendo muchos profesores. Claro, están diciendo, sí. me parece bien que se hable de esto porque la gente no sabe a qué tipo de agresiones estamos siendo sometidos muchas veces. Disculpa, pero creo que la inmensa mayoría de los profesores, y el que no lo sepas, pues porque no se ha informado, saben, porque en todos los centros está a su disposición el teléfono y la web y todo de la empresa, insisto, externa a la consejería, que atiende todos los casos, y me consta que porque inmediatamente la administración conocemos cada una de las consultas que se hacen. La mayoría no concluyen más que en la consulta y otras se derivan al ámbito judicial. Y por lo tanto es muy relevante que exista este apoyo y esta iniciativa por parte de la administración regional, pero quiero repetir que está perfectamente organizado, perfectamente institucionalizado, y ahí es donde están los datos válidos. Aunque no es nada fácil ser profesor hoy en día, ¿eh? No es nada fácil. Por eso. Absolutamente nada fácil. Por eso. Yo estoy seguro que no lo ha sido nunca. Quizás ahora haya unas componentes que hagan o eleven un poco esa dificultad. En todo caso, yo sigo confiando como ciudadano y como observador que la administración pública, que la propia sociedad, que la administración también de justicia, que otra serie de herramientas y de resortes a los que se puede recurrir, y a lo que estoy seguro que muchas de las personas profesionales, profesores que se ven implicados, recurren cuando tienen un problema. Es que me parece lo normal. Es decir, a base de crear, insisto, órganos, está bien para visualizar el problema. O sea, todas estas cosas, oye, pues mira, hay tantos casos de esto, hay tantos casos de esto, son estadísticas, es importante conocerlo, y es importante luego que a lo mejor legislativamente o los partidos políticos está regulado. Claro, la administración pues, todo se adapta, innova en esas cuestiones, pero bueno, tampoco mucho más no vamos a rascar. Sí, además, perdón, está regulado porque tradicionalmente había normativa que se titulaba genéricamente derechos y deberes de los alumnos, y la última ya va mucho más allá, incluso añade algo muy en su título muy importante, y compromiso de las familias. Bien, pues vamos con otro asunto, con uno además que era parte de la portada del Diario de Burgos de hoy. Comisiones Obreras ha decidido quitar del cargo a un delegado sindical de la fábrica de la moneda y timbre por filtrar un examen en un proceso de selección de personal a una de las aspirantes que al parecer era su novia. Comisiones Obreras ha decidido echar directamente a un delegado de este sindicato que trabaja en la fábrica de la moneda y timbre. Una determinación que han tomado al enterarse de que esta persona, integrante del tribunal examinador, habría filtrado el examen teórico eliminatorio del pasado 9 de noviembre para cubrir una de las 10 plazas convocadas por la empresa de auxiliar de producción. Una vez que descubrimos lo que nosotros entendemos que ha pasado, le pedimos a este trabajador que automáticamente dimita de todos sus cargos con el nombre de Comisiones Obreras, que deje todos los cargos desde el momento 1. Al tribunal le llamó la atención a la hora de corregir las pruebas que solo un aspirante había sacado una nota de 9,5 muy superior al resto. La realidad es que sí que la persona que tiene el número 1 sí que parece que tiene un parentesco con nuestro delegado en ese momento en la fábrica de la moneda y timbre. Ahora el tribunal designado tendrá que analizar lo sucedido, ya que nadie garantiza que algún otro aspirante también pudiera conocer ese cuestionario. Ahora estamos en una situación complicada, muy complicada, que va a tener que resolver el tribunal de la oposición, va a tener que resolver la empresa, la fábrica de la moneda y timbre, y los propios opositores ejercerán todos sus derechos porque les tienen, y la duda ahora está sembrada. A esta convocatoria se presentaron 530 personas de 800 inscritos. Muchos en casa estarán comentando, podía haber fallado alguna más para no dar tanto el cante. Bromas aparte, ¿qué sanción crees que tiene que tener este trabajador afiliado a Comisiones Obreras? La verdad es que es aparte de que es un asunto, sindicato, hablo de la empresa, ¿eh? Sí, es un do fácil y difícil. Fácil porque constatar, tener la conciencia de que esto se ha producido, pues no es muy difícil. Ahora, demostrarlo suele ser complicadísimo, porque claro, obviamente en mi ámbito, volvemos personalmente como referencia a lo educativo, las oposiciones que todos los años hay, se han dado algunos casos de estos, ¿no? Con lo cual es harto, como decía la persona que ha intervenido, harto complicado demostrarlo, ¿eh? Es muy complicado, y sin demostración es bastante difícil actuar. No obstante, ya en la parte, no sé si jocosa o picaresca, efectivamente la persona afectada podía haber fallado algo más.
Eso de ir a un 9,5, pues no, hombre, siempre vamos a dejarnos quedarnos el 7,5, 8, ¿no? Ir a un 9,5, eso queda solo para los dioses. Pues no solamente es esta la duda, sino como hemos visto en la información, otros podían haber tenido acceso a ese examen. Claro, entonces el tema aquí es, la empresa debe volver a convocar ese examen, lo puede hacer, etcétera, etcétera. Los que han opositado de alguna manera a este puesto, ¿pueden impugnarlo? Sí, sí, claro. Sí, claro. Yo creo que hay dos campos, ¿no?, de actuación. Uno, lo que es propiamente dicho la cuestión administrativa, laboral, de convocatoria de la plaza. El tribunal que se haya constituido tendrá que decidir, tendrá que examinar, tendrá que investigar, tendrá que hacer las diligencias que tenga que hacer al respecto de qué va a pasar con la convocatoria, si va a continuar, va a haber alguna exclusión, si va a haber alguna cuestión. Y luego está la cuestión que puede acabar también en vía contenciosa administrativa o en vía laboral o donde corresponda. Y luego la cuestión incluso de alguna denuncia contra esta persona si se llegara a acreditar que efectivamente ha incurrido en algún comportamiento ilícito que pueda tener algún tipo de sanción penal. Luego, por lo tanto, todo eso tiene un recorrido posible desde el punto de vista interno de la empresa y desde el punto de vista también judicial. En principio, mientras que no se demuestre lo contrario, esta persona no ha hecho esto. ¿Vale? Para que Comisiones Obreras tiene una sospecha, actúa. A mí personalmente me parece bien. ¿Por qué? Pues porque si ellos tienen una serie de datos que no les cuadran, pues preventivamente le piden que deje el puesto. Bueno, pues es una buena actuación y también, aunque solo sea, es una forma de sentirnos un poco satisfechos en el sentido de que los mecanismos de control o de control interno y de control externo pues funcionan, ¿no? Luego ya veremos a ver si todo eso se confirma y se demuestra, pero mientras no se demuestre, pues hay que presumir que una persona puede sacar un 9,5 en un examen, que duda cabe. ¿Quién va a decir lo contrario? Sí, lo que pasa es que había mucha diferencia entre ese 9,5 y el resto de la media de los exámenes. En los exámenes, otro tipo de exámenes, la campana de Gauss tiende a producirse y en este caso no se producía con esta persona. Cuando hay una relación de consanguinidad, una relación en parentesco en primero o segundo grado, esto la norma ya lo recoge, el que tenga que ausentarse el miembro del tribunal que tiene esa consanguinidad. Pero sin embargo, cuando entramos en el campo de los afectos, novia, pareja y cosas por el estilo, es complicadísimo hasta qué punto existe esa afinidad, ¿no? Hombre, por eso he dicho antes que constatarlo, tener, como a parecer el propio sindicato ha hecho, pues no debe ser muy difícil. El problema es llevarlo a otros ámbitos, porque claro, suspender la oposición, anularla, y los que han aprobado legítimamente, digámoslo así, esta persona, como decías Nacho, también ha aprobado legítimamente, pero vamos, los otros, los que han aprobado con un 6, un 5, esto que parece, ahora me van a anular porque otra persona ha cometido una irregularidad. Esto cuando ocurre realmente es un tema endiablado, para la propia fábrica, para el Ministerio de Hacienda, que creo que es del que depende, es realmente endiablado el asunto. Bien, pues vamos a asuntos políticos. La situación en Cataluña influyó al 43,9% de los votantes el pasado 10 de noviembre, según el barómetro que ha hecho público hoy el CIS. Las encuestas, casi 5.000, se hicieron en plena campaña electoral. En ese momento el 64% aseguraba que ya tenía decidido el sentido de su voto. Más del 23% respondía que iba a votar al PSOE, un 7 al PP, y con una diferencia de una décima entre ellos. Situaban como tercera y cuarta fuerza a Unidas Podemos y a Vox. La verdad es que los datos, en el caso del Partido Socialista, Nacho, sí que se ajustan, pero el resto, pues no, porque PP tiene mucho menos de lo que sacó, Vox también menos y Ciudadanos más. Tezanos no acierta ni cuando ya se han producido ni cuando ya se han producido las elecciones, lo cual acierta siempre, depende del objetivo que se tenga. Sí, nos conduce un poco a la frustración del CIS. No, yo sinceramente creo que esta es una encuesta que ha pasado con mucha más pena que gloria, inadvertida prácticamente. ¿Por qué? Pues porque, hombre, han sido las elecciones, se está haciendo muestras, o sea, está dando datos de muestras anteriores a la propia fecha de las elecciones.
Y además, según he podido leer esta mediodía, pues ha habido un nuevo cambio de técnica, de metodología, y ahora ya vamos a la estimación directa más simpatía. Es que hay que ser variada en la cocina. La cocina no puede ser siempre la misma. Bueno, pues tiene que variar el menú. Claro, yo creo sinceramente que bueno, pues esta persona, ya lo hemos comentado aquí en alguna otra ocasión, más allá de servir a su señor y a su pensamiento y a su ideología, pues lo que debiera de pensar un poco es en el instituto, en el organismo y sobre todo en el dinero público que se destina para mantener ese instituto, ¿no? Yo estoy convencido que las primeras personas que están preocupadas y que son críticas con lo que sucede en el CIS son los propios técnicos demóscopos del CIS que se tienen que sentir sinceramente mal, ¿no? Pues con todas estas cosas, pero bueno, me parece a mí que el camino que lleva la cosa es de aguantar bastante tiempo esta situación. Ahora lo hablaremos más ampliamente. Juan Carlos, ¿algo que decir a esta cocinilla? Es decir, es que además preguntarle a uno si influyó en su voto, más influyó pasado, no si va a influir, en que uno se encuentra con cierta excitación prevoto, ¿no? Y decir, pero después preguntar, ¿influyó en su voto? Es decir, ¿le dolía a usted el estómago cuando fue a votar? Estas preguntas. Esto yo creo que además, con independencia de que el resultado sea más o menos chistoso, es que en sí mismo no tiene ningún sentido hacer esto. A las pocas semanas de a no ser que ellos mismos se quieran desprestigiar a sí mismos, que es lo que han conseguido con esta publicación a todo el pasado. Y manipular precisamente en beneficio pero es que todo propio, esto es dinero público. Sí, claro. Al fin y al cabo, si una empresa demoscópica privada quiere hacerlo, allá quien se lo compre el resultado y su cuenta de beneficios, pero al CIS, puñetas. Bueno, pues hoy está teniendo lugar la primera reunión entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana para intentar avanzar en el desbloqueo en la investidura de Sánchez. Se da por seguro que los independentistas pondrán condiciones muy duras, aunque de momento desde el Partido Socialista prefieren ser cautelosos e insisten que no se va a hablar de autodeterminación. Congreso de los Diputados, 5 de la tarde. Esa es la hora marcada por PSOE y Esquerra Republicana para un encuentro que podría ser crucial. A cada reunión que acudimos y que tenemos con otras fuerzas políticas, acudimos con todo el ánimo y toda la esperanza. Es el espíritu con el que el PSOE dice afrontar una reunión donde los independentistas ya lo han anunciado, a cambio de apoyar la investidura de Sánchez, van a poner el listón de peticiones muy alto. Hablar de autodeterminación en la mesa de negociación. Ustedes ya saben cuál es nuestra opinión. Saben que ¿Ustedes están dispuestos a reconocer que hay que no? Pero se da por hecho que Esquerra de alguna forma sí lo hará. De momento, durante la mañana, el PSOE no ha dejado de mandar mensajes a quien dice es a una izquierda histórica de nuestro país, que es Esquerra, uno de los grandes partidos históricos de nuestro país. Dialogar no es un problema. El problema lo tienen aquellos que se niegan a dialogar. El PNV, por su parte, para apoyar a Sánchez, ha confirmado lo que quiere, la gestión de la seguridad social. Mientras en el Congreso el líder del PP ha recogido su acreditación como diputado y allí... El cordón sanitario frente a aquellos que intentan blanquear el terrorismo, frente a aquellos que quieren romper la nación española. Así ha respondido Pablo Casado cuando se le ha preguntado si es partidario de evitar que Vox esté en la mesa del Congreso. Juan Carlos, la pregunta es muy clara. ¿Tú crees que es posible que en esa reunión no se hable de autodeterminación? De eso y de muchas cosas más. No se va a hablar, es que no vamos a hablar. Sería contradecir el propio dialoguismo permanentemente expuesto. Si se va a dialogar, se va a dialogar. ¿Nacho? Pues que dialoguen lo que quieran, pero todo dentro de la Constitución. Yo creo que el Partido Socialista ya es viejo zorro en estas lides y, hombre, ha demostrado que sabe engañar muy bien, pero yo creo que hay determinadas cosas con las que engañar a los españoles es verdaderamente difícil, incluso para un socialista. Lo que me extraña de este acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos, por cierto, estos últimos que son tan de luces y taquígrafos, de consultar las bases, ¿por qué no hacen esas negociaciones delante de todos nosotros, ¿no? Que lo podamos comentar? Pero ya eso y tantas cosas, ¿no? Y hasta en un parque, en el banco de un parque como se hizo hace unos años en Aranda y estas cosas, ¿no? Sí, ese estilo. Esas son películas que no... Son películas que se dejan de ver, sí, se vieron en su momento. Eso es como cuando oyes las expresiones contra la Guardia Civil a quien hoy tiene a la Guardia Civil custodiando su casa. Pero vamos, para luz y taquígrafos, la reunión de María Chivite del Partido Socialista Obrero Español con los representantes de Bildu en una mesa con los que hace exactamente 4 meses y medio o 5 meses juraron y perjuraron que no se iban a sentar jamás en una mesa y no iba a haber negociación de nada.
La palabra ya no es que valga o no valga, es que la tiran todos los días por el baño a la tubería y a la cloaca más infecta. Yo cuando hago una entrevista y hago esas preguntas me dicen, bueno, es que es el lenguaje político, juego político, claro, es la respuesta de siempre, y luego por eso las consecuencias en la ciudadanía son que cada vez están peor vistos. Claro, pero nadie les obliga a comprometer que no lo van a hacer, luego por lo tanto sí es muy sencillo. Bien, pues está aquí nuestra mesa de actualidad de este jueves. Juan Carlos Rodríguez Santillana, Ignacio Navarrete, que descanséis. Gracias, hasta la próxima. Gracias. 2 minutillos y volvemos con todo lo más importante que nos deja la actualidad de este jueves.